Fan Stuff, cultura popular semanal, conducido por Mena, Alex y Cosner. Bienvenidos a una nueva emisión de Fan Stuff, el podcast de cultura pop y ñoñadas que de repente en la semana nos sacamos. Rápidamente presento a mis compañeros. ¿Cómo están, Mena? ¿Cómo están, Alex? Hola, hola. Hola. Entonces, sí, no, es que vamos a presentarnos rápido porque hoy tenemos invitadazo, estrellaza, nada más y nada menos que el mejor conocido Rulo Valdés. Bienvenido. Él es ilustrador, artista gráfico, y hoy lo invitamos aquí a platicar con nosotros en el Fan Stuff porque trabajó en el cómic de Batman The World y él justamente ilustró toda esta historia que se genera aquí en México, ¿no? Rulo, bienvenido, Rulo. Muchas gracias. Pues sí, aquí andamos, dándonos el rol, platicando con la banda. Y no me vieron entrar, pero entré chocando manos y así brincando como luchador. Muy contento. Sí, como John Cena, ya que sí, claro. En postproducción va a haber haciendo aplausos. Tu entrada triunfal. No, pues sí, o sea, tienes que aprovechar porque además andas en tu gira promocional de Batman The World, que ya te he visto participar en algunos podcasts de otros amigos. Entonces, pues muchas gracias por ahora estar aquí con nosotros. No, al contrario, es un gustazazo. Siempre está padrísimo estar ahí. Digo, quien no lo sepa, Men y yo somos amigos de hace muchos años, cuando yo todavía no había dibujado nada. Fue Mena quien me acercó a mis primeros dibujitos. Me dijo, oye, ese dibujo te queda chido, ese shine está padre. Y ya, así fue como me decidí a dedicar a eso. Deberías hacer un Batman, ¿no? Y de repente terminaste ya sin DC. Oye, cuéntanos de Batman el mundo. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? Batman el mundo, es una antología que se hizo entre 14 países. Es padrísimo poder contar un poquito sobre esto porque es la primera vez que DC hace un esfuerzo de este tamaño, que básicamente trata de los 14 países que trabajamos en esta antología. Van a sacaron el cómic al mismo tiempo. Y bueno, estas historias es un poquito el modelo parecido al Batman Black and White, o sea que son como todas estas historias juntas. Lo que está padrísimo es que cada historia está ambientada en un país, pues en el país diferente que le corresponde, y cada uno de estos países contó con su propio equipo creativo, que eso también fue una novedad, porque casi siempre, o sea, que se hacen estas historias de Batman en otros países, pues siempre se hacen desde el punto de vista de algún autor americano, ¿no? Y en este caso, pues nos pidieron a equipos de cada país, pues que participáramos haciendo esta narrativa, que la verdad es que está muy padre porque pues son Japón, China, Corea del Sur, Brasil, México, Polonia, Turquía, Rusia, República Checa, Alemania, Italia, España, Francia y Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces está súper padre porque pues cada equipo creativo contó su historia en su país desde como su propia idiosincrasia, ¿no? Desde su propio, desde su propia cultura, contando con Batman, Bruce Wayne como personaje principal que nos va guiando en esas historias, ¿no? Cada historia no está relacionada una con la otra, simplemente es como el pretexto. La primera historia es la única como que nos da un poquito el cue para que tengamos como estas referencias de qué va a pasar en cada país, ¿no? Súper. Vi que el escritor, el que generó la idea para la historia de México fue Alberto Chimal. Sí, bueno, la generamos entre los dos, fue un trabajo. Mira, ya me contestaste otra pregunta que te iba a hacer más adelante, porque justamente te iba a preguntar que qué tanta injerencia tuviste tú pues en la historia, ¿no? Pues en realidad fue injerencia de 3 personas, porque también estuvo Giovanni Arévalo, que es el editor de Smash, funcionando como nuestro editor. Entonces, pues sí, o sea, fue una chamba de 3 personas, ahora sí que fue a 3 bandas.
y de hecho fue muy chistoso porque fue un poco un formato medio Marvel, ¿no? El famoso Marvel Way, por cómo trabajamos, ¿no? Que fue como pelotear la idea entre los tres, luego cada quien se fue como a armar un poquito. De hecho tuvimos en algún punto una visita al centro, como para poder ver los lugares en donde iba a ocurrir la historia, y luego pues ya cada quien fue como, él me pasó un guión, yo lo dibujé, y luego todavía se pusieron un montaje de diálogos, y todavía los diálogos se tuvieron que cambiar un poquito. Entonces sí hubo un trabajo, la verdad es que bastante, pues como que en conjunto. Pero bueno, pues sí, obviamente Alberto Chimal es una de las partes, pues es quien se avienta todo lo que es la parte de las letras, y bueno, pues hubo un poema en muchos sentidos. Y también estuvo Edgar Gómez, que me echó la mano con el color de la portada. Sí, y Alejandra Gil, que me estuvo echando la mano con las plastas de color, ¿no? Que eso también fue muy importante por los tiempos, ¿no? Ok, bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Exactamente. Primero, la historia. En palabras de Chimal, y digo esto lo recopilo de un tweet que él escribió, esta historia es una de Batman en la que resuelve un caso marcado por varias muertes y fantasmas en el centro histórico de la CDMX. ¿En qué tipo de historia se basaron para recrear esta nueva historia? Porque digo, aquí tenemos como mucha parafernalia así de fantasmas, monstruos y demás cosas, ¿no? O sea, así de buenas a primeras se me viene a la mente luego pues La Llorona, ¿no? De hecho, curiosamente lo que iba a mencionar, que es muy divertido porque, o sea, aunque en la portada el personaje claramente está vestido con un atavío un poquito más cercano a prehispánico, todo el mundo aseguró que era la Llorona, ¿no? Y eso está padre porque te habla mucho de cómo la gente se va apropiando del concepto y cómo Batman The World les representa a cada uno dentro de su propia historia. Y bueno, justamente eso es un poco la idea de usar a este personaje, que en realidad se llama La Atormentada. Pero sí, obviamente, pues hace un poquito de referencia a La Llorona. Es una de estas, pues no sé, de esta parte del megamito de las mujeres de blanco, ¿no? Que son estos fantasmas y estas almas en pena que tienen que solucionar algo. Y bueno, para la historia que queríamos contar, pues se relacionaba mucho este personaje, ¿no? Entonces fue muy padre porque, pues sí, obviamente, o sea, al principio teníamos como varias ideas y había como varios conceptos donde podíamos partir, pero uno de los conceptos que más rápido nos hizo como eco a todos fue pues este concepto de leyendas como prehispánicas amalgamadas con estos relatos ya novohispanos que contaban este tema de fantasmas y todo esto. Y bueno, pues además en la cultura latina, no solo mexicana, sí hay mucha relación con este tema. Está muy arraigado, ¿no? En toda Latinoamérica, claro. Todos tienen su Llorona. Sí, exacto, ¿no? Y además fantasma mujer. Hay un dato muy bonito de trivia que ha salido mucho a la luz con esto, ¿no? Inclusive en La Visión de los Vencidos, ¿no? De León Portilla se habla de una mujer que andaba en las tierras de los aztecas vestida de blanco llorando en las noches, ¿no? De qué va a ser de mis hijos, ¿no? Entonces es muy, muy curioso cómo si hay una relación con este caso, ¿no? Entonces, obviamente ya cuando lean la historia se podrán enterar más o menos de qué va, pero sí es un personaje principal, ¿no? O sea, sí es como teníamos chance de meter a un personaje, nosotros podíamos decidir si era villano o era héroe o algo así. Entonces decidimos que pues en este caso pues sería un fantasma la opción correcta. Súper. Cosner, Mena, ustedes tenían otras preguntas por allí, ¿no? A ver, Mena, adelante. Eric. No, las damos primero. No, van ustedes. A ver, bueno. Yo al final, porque yo quiero chisme. Entonces ya son compas, van a decir, ay, ¿cuándo fuiste por las tortillas? No, está bien. Aquí uno faneando. Yo tengo una duda al respecto en cuanto a la historia. Veo que agregan estos elementos que ya comentaste precisamente, Raúl, pero a mí me gusta mucho lo administrativo. O sea, a mí me fascina todo lo de detrás de bambalinas, gente trajeada firmando contratos. No te voy a decir cuánto nos pagaron. Exacto, no por ahí. Más bien era... ¿cómo se maneja o cómo se plantea desde un principio? O sea, llegan, digamos, los representantes de DC en este caso y preguntan por un equipo o van directamente contigo. ¿Cómo funciona o cómo fue el detrás para decir, te necesitamos a ti, Raúl, para que ahora sí caricaturices todo esto, dibujes todo esto que tenemos en mente?
Ok, bueno, en realidad este proyecto nació un poquito de la necesidad que tenían como, o sea, digamos que cada DC tiene como sus representantes editoriales en cada parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son quienes les manejan sus licencias? Y obviamente había una intencionalidad desde hace mucho de hacer como un proyecto en conjunto. De hecho, tengo entendido que inclusive era un proyecto de la Liga de la Justicia. Entonces, tenían como muchas ganas de armar este proyecto y el año pasado surgió el tema de, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con Batman. Entonces, como que Batman se acomodaba precisamente a todas estas narrativas. Además, obviamente era más fácil trabajar con un solo personaje, ya que el espacio eran 8 páginas, ¿no? Digo, para quien no sepa, pues obviamente son 8 páginas por país, multiplíquenlo por 14, entonces más o menos se pueden dar una idea del tamaño del libro, ¿no? O sea, es un libro, de hecho, y casi en todos los países salió en pasta dura, ¿no? Entonces, pues ese era un tema importante para ellos, ¿no? El otro tema importante era, pues bueno, la selección de gente, ¿no? Entonces tengo entendido que ahí cada país mandó un montón de propuestas, y bueno, pues entre las propuestas estaba yo. A mí les había gustado mucho el trabajo que había hecho yo con Canek Jr., entonces, por lo que me explicaron después, eso fue lo que dio como mi tiro a gol, porque pues hacía mucha representación de México, de mexicanidad, del concepto de... El vigilante de la noche, situado en la Ciudad de México. Exactamente, entonces pues eso obviamente como que les dio mucho la pauta, porque de hecho sí me hicieron mucho la recomendación que siguiera como mucho ese estilo, y pues bueno, obviamente también, bueno, eso fue por la parte gráfica, por la parte de escritor, tengo entendido que también pues hicieron como varias propuestas, pero Alberto Chimal era una apuesta que tenía muy muy segura, y ya una vez que ellos, fue un proceso muy largo, o sea, o sea, para nosotros duró casi 3 o 4 meses, o sea, estos son procesos como normales de selección, tanto en Marvel como en DC o como en agencias grandes, siempre es un proceso largo, ¿no? Que se va cuajando el proyecto, se van autorizando, ya una vez que se autoriza, obviamente son como todos estos arreglos a nivel mundial, el papeleo, un montón de papeleo, y luego obviamente viene la parte del trabajo, ¿no? Entonces, ya una vez que tuvimos esto, pues ya fue cuando a nosotros nos avisaron, primero fue, vas a trabajar en un proyecto, puedo mostrar tu carpeta. Obviamente vas a mostrar tu carpeta, pero hay más personas seleccionadas. Una vez que fue el tema de más personas seleccionadas, también fue el tema de, bueno, es para un proyecto para DC. Ya una vez que fue el proyecto para DC fue, bueno, es un proyecto para Batman. Y una vez que fue el proyecto para Batman fue, a veces suena más glamuroso de lo que es, honestamente. O sea, sí son procesos largos. Y ya cuando nos dijeron, o sea, que ahí sí fue cuando ya estuvo genial, pues fue cuando dijeron, bueno, pues es que el proyecto va Batman The World. Ahora, también un proyecto de este calibre, pues obviamente requiere mucho nivel de secretismo, mucho nivel de oscuridad al respecto, y tiene mucho que ver. Por ejemplo, también nosotros no habíamos leído ni visto nada del material que habían hecho otras editoriales, ¿no? Entonces fue muy, muy impresionante porque, o sea, ya ahorita, como ya con el proyecto pues ya al aire, ya uno puede deducir ciertas cosas, pero por ejemplo, inclusive en algún punto nos habían pedido, o sea, el trato era pues 8 páginas y una portada. Entonces nosotros ya habíamos hecho nuestros bocetos de páginas, obviamente también estaban, todo fue por medio de aprobaciones, o sea, se mandó un plot para, o sea, comentar la idea, y cuando nosotros mandamos inclusive una portada, nos rebotaron una de las portadas, ¿no? Entonces fue muy chistoso porque era para el lanzamiento internacional, esa portada no se aprobó. Ajá. Y entonces cuando vemos, o sea, nos piden otra portada, que es la que se quedó al final, ¿no? Y ya que vemos todas las demás portadas, entendemos por qué nos rechazaron la nuestra, ¿no? Aunque la primera nos gustaba muchísimo, porque era un concepto que nos parecía bastante interesante, era como un homenaje al Detective Comics 27, de todas maneras nos dimos cuenta que pues sí se salía un poquito dentro del concepto de lo que eran todas las demás portadas ya en unísono. Entonces nos dimos cuenta que pues DC tomó esa decisión, ya que tuvo todas las portadas juntas, ¿me explico? Tiene que empatar, ¿no? Como que el concepto claro, que ustedes tenían con y al final pues son esas decisiones que te das cuenta que además son muy acertadas, ¿no? Entonces, pero que obviamente pues en el momento pues fue todo un drama, ¿no? Porque además pues llevábamos 2 semanas perdidas, o sea, fue mucho el tiempo que se invirtió en esa portada. Entonces, pues son parte de los procesos. Por eso te digo que a veces es menos glamuroso de lo que la gente piensa, ¿no? O sea, es muy cercano a un trabajo en casi todo sentido, ¿no? O sea, pues tiene sus procesos, tiene sus... Digo, no, tuvimos mucha libertad, ¿no? Algo que siempre de repente nos preguntan es qué tanta libertad tuvimos de parte de DC. Pues tuvimos muchísima libertad. Inclusive hubo cosas que ellos nos preguntaron y nos dijeron que quizás no era, o sea, que no era bueno que fueran, y al final nosotros terminamos, que ahí Giovanni Arevalo el que se metió
pues, las discusiones y las negociaciones, ¿no? De dame chance de rifarse el tiro. Sí, que además hasta el final a veces no son ni negociaciones, son imposiciones, ¿no? Porque inclusive en algún punto se manejó el concepto de, bueno, pues es que así es en México, ¿no? Entonces, fue muy, muy interesante el cómo se desarrolló este proyecto, ¿no? Sí, porque pues uno como civil le dicen, pues va a salir un cómic de Batman internacional y órale, qué padre, y de ahí sale, digamos, al siguiente mes. Pero detrás supongo que fueron meses y meses y unos caños. Sí, ¿no? Pero además nosotros estábamos igual. De hecho, nos dio fue muy divertido como ver el proceso de la gente desde que se anunció el proyecto. Fue muy parecido al que tuvimos nosotros internamente, o sea, porque tampoco teníamos mucha referencia de otros proyectos. O sea, primero no había una referencia de un proyecto parecido en el mundo, ¿no? Ni de DC, obviamente, ¿no? Después no teníamos referencia de los otros proyectos que se estaban realizando, o sea, cómo eran los rusos, cómo eran los proyectos checos, o sea, no teníamos ninguna referencia. Entonces, también obviamente lo que hicimos, pues fue totalmente dentro de nuestro propio concepto de lo que entendimos que es de lo que se trata. Que podría ser, ¿no? Sí, que eso también fue bueno, porque obviamente se nota ya cuando lees la antología, pues que cada quien tomó decisiones muy acertadas conforme a su propia idiosincrasia. De hecho, es muy bonito ver que algunos de los escenarios fueron escenarios que Alberto y yo platicamos como posibles escenarios que podría estar padre, pero sentíamos que de repente caíamos en lugares comunes. Entonces es muy bonito que todo mundo pasó, como que el proceso creativo fue muy similar para muchos, ¿no? Entonces hubo unos que sí se quedaron en esos caminos y otros que decidieron irse para otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, lo de España, por ejemplo, que es de el mismísimo Paco Roca, ¿no? Que es una historia de Batman de vacaciones, ¿no? Entonces, o sea, ya el puro plot es muy raro, ¿no? Entonces, sí. Pero es muy divertido, o sea, está muy dentro de, pues sí, Batman tomando vacaciones, ¿cómo sería? En España. Oye, y ya hablando por ejemplo, de la historia de España, ¿qué historia fue la que más te gustó? Digo, o sea, ya obviamente ya leíste todas, ¿no? ¿Cuál fue la que más te gustó? Pues es un tema raro, o sea, te puedo decir que a mí la historia que más me gustó fue la de México, porque, pues, o sea, sí está también este factor de, bueno, pues soy muy fan de Alberto Chimal y la verdad es que creo que lo aterrizó de una manera muy bonita. Ahora, en cuanto a historias, me encanta definitivamente creo que mi historia favorita es la rusa. Se me hace muy bonito, se me hace una carta de amor así a Batman en casi todo sentido. La americana, la que está dibujada por Bermejo y por Azzarello, me gusta mucho, 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 mucho. Y tengo un tema muy raro, porque la japonesa es muy interesante, o sea, es muy extravagante, pero muy, muy interesante. Inclusive ahorita que se están haciendo proyectos como... Bueno, que se han visto proyectos como Animatrix o como Batman, también tuvo su Caballero de Gotham, ¿no? O su Dark Knight, que se llamaba el proyecto de animación, que eran como varios. El Killing Joke, por ejemplo, no sé si lo llegaron a ver, que es como cortometraje, pero como japonés de Batman, o sea, ya así con espadas y todo, y era una cosa muy extraña. Ahorita está mucho esto, entonces. Pero ese no era Killing Joke, ¿no? Era Batman Ninja o algo así. Batman Ninja, gracias. Sí, pero por ejemplo, esa es una película completa, pero me refiero más a esta película que sacaron previa a Dark Knight, estas de Nolan. Hay una que son unas animaciones como tipo Animatrix, que son varias animaciones chiquitas, y por ejemplo lo mismo pasa ahorita que acaban de sacar Visions. Star Wars Visions, buenísimo. Claro, sí, que es ayer, güey, si no me equivoco. Porque a nivel creativo se siente mucho ese espíritu, ¿sabes? O sea, nada más que en cómic, entonces es muy, muy bonito cómo lo llevan como dentro de esos países, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. O sea, obviamente hay historias que te gustan más que otras, pero son como historias buenas sobre buenas, no sé si me explico, ¿no? O sea, no es una que te diga, no es como que haya una mala, ¿no? Exacto, si no, bueno, por lo menos para mí no hubo eso, ¿no? O sea, sí se nota muy cañón el amor que le metió todo mundo a su trabajo, ¿no? Y se nota, o sea, sí lo ves desde el trazo, lo ves desde los escritores, o sea, sí es muy bonito como bueno, por lo menos para mí esta percepción que se siente del trabajo bonito, ¿no? Sí, y aparte de Batman, ¿no? Porque a quién no le gusta Batman, ¿no? Yo quiero a Batman. Hay gente que no le gusta Batman. Pero digamos que son poquitos, digo. Gente normal que sí le gusta. Mena por acá es fan de Superman, ¿no? Digo, yo también soy más o menos fan de Superman, pero pues digo, como que, como bien decías, Batman como que era uno de los personajes que se prestaba a que toda la parafernalia se aplicara a él, ¿no? Es que es el superhéroe más popular. Sí. No, o sea, es muy popular, pero también algo que tiene, y eso es muy padre, es que, o sea, es de los que ha sobrevivido a tantas generaciones, que tiene un montón de variedades. Tiene un montón de cambios.
sigue siendo Batman, o sea, lo ves en Batman en Brave and the Bold y lo ves en Batman la serie animada y lo ves en los cómics, o sea, todas versiones son diferentes, entre comillas, pero es un personaje que sufre, o sea, que se aplica a casi, o sea, lo metes en el espacio y funciona, lo metes en la ciudad y funciona, lo metes en lo urbano y funciona, o sea, cuentas una historia nada más de los puros villanos y funciona, o sea, sí. es muy interesante como en ese sentido, pues es un personaje muy comodín, ¿no? Lo que es muy chistoso, ¿no? Sí, su raíz se conserva muchísimo del personaje. Sí, pero lo puedes meter en donde quieras y te funciona, ahora sí que, pues eso, como un comodín. Entonces, le toca a mí. Oye, y justo hablando de todas las versiones que hay de Batman, ¿hay alguna en especial que tú tomaste como referencia para crear a tu Batman? ¿De dónde, de qué todos los Batmans agarras tú para formar al Batman? ¿O qué cosa mexicana agarraste? Porque seguro te basaste también en algo aquí, digo, a lo mejor hasta en Canek, ¿no? Eso, es que es una gran pregunta esa, porque cuando te toca dibujar un personaje del tamaño de Batman, generalmente cuando lo vas a dibujar en su título, por así decirlo, pues tienes que seguir el diseño previo, ¿no? Ahorita de hecho creo que el último rediseño que hicieron de Batman lo hizo Greg Capullo, entonces digamos que tienes que agarrar ese diseño, pero nada más como adaptarlo un poco a tu estilo, ¿no? Entonces es muy bonito porque es como, pues, o sea, es como si te dan una canción y tú la cantas, como hacer tu cover, ¿no? Pero acá se volvía más complicado porque era como hacer tu propia canción. Entonces era una responsabilidad muy rara porque pues tenías que diseñar a tu propio Batman, ¿no? Entonces dentro de eso, pues que sí se viera que es el Batman Bruce Wayne, pero por otro lado tenías que darle como tu propia interpretación. Entonces, no sé, por ejemplo, o sea, Bermejo siempre usa su propio Batman y tiene su diseño de Batman, no sé, Joe Quesada tiene su diseño, ¿no? Entonces fue muy difícil porque pues era amalgamar todos estos estilos, era muy difícil para mí porque pues, también yo tengo mis Batmans favoritos, además empezó a haber un desdoblamiento como entre artista y fan porque, o sea, había muchas cosas que yo gráficamente quería ponerle a Batman de las que yo era muy fan, o sea, por ejemplo Batman 66, ¿no? O sea, ese Batman a mí me encanta y se me hace uno de los diseños más bonitos de todos, pero era cómo lo integraba, entonces por ejemplo me di cuenta que el diseño de Pattinson tiene mucha referencia a ese Batman 66, entonces es muy raro, o sea, muy raro porque se ve muy interesante el diseño. Entonces, por un lado, tenía estos dos Batmans juntos. Por otro, me gusta muchísimo el Batman de Kelly Jones, que es como una gárgola gigante, ¿no? Y había preguntas bien tontas, pero que eran muy importantes en este proyecto, como por ejemplo, ¿cómo puedo, no sé si las orejas son muy largas o muy cortas, ¿no? Porque de Jim Lee para acá las orejas se han venido manejando cortas, ¿no? Chiquititas. Exacto, pero a mí me gusta mucho este diseño de personaje, por ejemplo, como había dicho, Doberman, ¿no? Jones. Ajá, sí, o de, por ejemplo, ¿no? Sí, o Kelly Jones, por ejemplo, pues trabaja unas orejas gigantes, ¿no? Entonces, era importante tener estas nociones, ¿no? También la forma de la oreja, ¿no? Si era picuda hacia adentro, como, o sea, como que tuvo muchas variaciones en este sentido, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, también el baticinturón, yo tenía muchas ganas de que no se viera como una especie de cosa simétrica, sino al contrario, que cada bolsa fuera como de diferente tamaño, que se notaran las bombas, que se notaran las cápsulas, que se notaran los arneses, que se notaran las cuerdas, ¿no? Por ejemplo, con los guantes, era crear unos guantes tipo biker, ¿no? Que estuvieran cortados en la parte de arriba para que los nudillos pudieran tener cierto refuerzo, pero que los dedos estuvieran sensibles por si necesitaba tomar cosas o agarrar cosas que tuvieran esta sensibilidad como detective. Entonces, o sea, por ejemplo, el casco también hacerlo, que el casco fuera una pieza completa pero que no tuviera así la quijada y el cuello para que los pudiera mover, cómo eran las protecciones, o sea, la capa me gustaba con piquitos, entonces fueron como muchas cosas que tuvieron que ver con este diseño, ¿no? Uno de los diseños que también me gustó mucho es Batman Rocksteady, que es el de Arkham Asylum, ¿no? Batman de los videojuegos también. Que parece como una armadura, ¿no? Y claro, o sea, y es que ese era el tema, ¿no? O sea, sí me gustaba como el concepto de spandex, pero me gusta este concepto más como de spandex sobre armadura, ¿no? Entonces la idea era esa, ¿no? Cómo podía generar también con mi Bruce Wayne, o sea, por ejemplo, me gustaba mucho que de repente se viera muy metrosexual, ¿no? Que se viera como casi se maquilla pestaña por pestaña, ¿no? Pero que llega un momento en el que cuando de repente tiene que reaccionar, su reacción es más parecida a Batman, ¿no? Y lo ves como se despeina y a un punto donde en el cómic ya lo ves como ya en modo psycho,
¿no? Sí. Y ya lo ves, inclusive hasta me gusta ponerle, digo, es muy sutil, pero tiene una sombra en la cara que parece que ya le está marcando la máscara, entonces ya lo ves diferente, entonces ese es un poco, o sea, son detalles que tienen mucho que ver con la gráfica, ¿no? Que tienen mucho que ver con cómo lo desarrollas, cómo camina, cómo se va a mover, hay una escena que se ve, que quiero que se vea como película de terror un poco, entonces saco todo y nada más hago que se vea la cara, entonces que se vean los ojos negros, entonces, por ejemplo, también eso, si le van a ver los ojos, si van a ser los ojos blancos, si van a ser ojos con maquillaje, o sea, tiene tantas variedades Batman, o sea, ya es donde descubres, por ejemplo, me di cuenta que el Batman de Ben Affleck es uno de mis favoritos, ¿no? Pese a que el Batman de Ben Affleck no me gusta, ¿no? O sea, el concepto... Sí, o sea, el concepto dentro de la película no me gusta, pero creo que el diseño de Ben Affleck y Ben Affleck actuando como Batman es increíble, ¿no? O sea, esta escena donde lo ves parado, o sea, como si fuera un demonio enorme, ¿no? Como vampiro, se ve increíble, y eso es lo que creo que en esencia tiene muy buena esa película, que digo, pues Snyder es un genio dirigiendo videoclips, ¿no? O sea, que lo único malo es que toda la película es muy rara, ¿no? Muy solemne, así rara. ¿Cómo? Como que muy solemne la película, ¿no? Todo lo que está no tanto solemne, no me molesta lo solemne, sino me molesta más bien que de repente, o sea, ese Batman mata, ¿no? Y Batman nunca mataría, ¿no? O ese Batman está haciendo todo un plan para matar al kryptoniano y es como, o sea, es el mejor detective del mundo y no puede, o sea, en ningún momento le cae el 20 que lo está manipulando Lex Luthor, o peor aún, nunca le cae el 20 que pues al final Superman salvó a la humanidad y todo el mundo lo quiere como un héroe, entonces es como ese tema de, o sea, nunca tiene sentido lo que están planteando en esa película, por lo menos para mí, ¿no? O sea, bueno, lo perdona porque su mamá se llama Marta, entonces dices, ok, eso justifica es que ese es el tema, ahí te das cuenta tan ridícula está la película en tantos sentidos, y cuando llegan a ese punto, que a mí me parece un punto bueno, curiosamente, o sea, porque sí, claro, las mamás se llaman igual, se me hace algo que a nadie creo que se le había ocurrido, se me hace un muy buen gag, pero ya estamos nos chutamos 3 horas de nada, que ya cuando llegamos a ese punto ya es así de, ay, sí, cierto, sus mamás Martas, ¿no? Entonces, te digo, ese tipo de cosas se me hacen bastante padres, porque pues te hablan mucho de dónde están parados los personajes, ¿no? Como para reforzar un poquito la pregunta que hizo Mena, entonces tú tomas como inspiración de diferentes cuestiones para hacer como la visión que tú tienes y plasmarla. Sin embargo, yo como para complementar un poquito era como DC detrás te va diciendo esto sí, esto no, o te aplican carpeta abierta de tú hazlo, preséntalo y te decimos si jala o no jala. O sea, ¿cómo funciona ahí detrás? Pues en este caso era lo que yo les decía con respecto a la libertad. O sea, en ese sentido nosotros no tuvimos ninguna crítica. De hecho, una crítica, un comentario que tuvimos muy divertido fue que de repente ves a Batman hablando por celular y que nos mandaran una nota así de, es que Batman tiene micrófono dentro de su máscara, entonces Batman no usa celular, pero así viene escrito, ¿no? Batman don't use claro. ¿no? Sí. Y te juro que yo me quería hacer una playera porque fue como, claro, o sea, es como Batman no usa celular y nosotros lo pusimos hablando por celular. Pero sí usa tarjeta de crédito. Claro, entonces, tiene su... sí, usa tarjeta de crédito. Digamos que en el cómic hay una razón para que use el celular. O sea, en realidad el celular no es de él, o sea, pero ese es el punto, por eso lo usa. Pero es muy divertido porque, pues sí, nos dijeron, Batman no usa celular y nosotros lo pusimos usando celular. Entonces es muy, o sea, la anécdota está muy chistosa que DC te diga que algo no se puede y verte revolucionar, pero al final sí tenía razón de ser, o sea, por eso lo dejamos y por eso se quedó, porque sí es por algo eso, ¿no? Y porque además fue la primera vez que hicimos en toda la historia de Batman que Batman dijera güey. Ok. Qué chingón. Entonces, oye, es muy divertido. Hablando de eso, ¿qué panel, qué ilustración, qué viñeta fue la que te gustó más hacer? O la que ya cuando la viste terminada dijiste, esta es la mera. Es muy difícil, o sea, de por sí la labor del dibujante es complicada porque pues nunca hay algo con lo que quedes como enteramente a gusto, ¿no? O sea, sí es complicado, ¿no? Pero por otro lado, sí hay muchos paneles que disfruté muchísimo. O sea, creo que hay 2 paneles específicamente los de que sale Batman, los disfruté un montón, ¿no? También uno donde me tocó dibujar un montón de gente fue bien padre porque pues fue así que dibujar a todos mis amigos y dibujar ahí a toda la banda. De hecho, por ahí Mena sale haciendo un cameíto. Entonces es muy padre porque pues eso, o sea, podemos contar con nuestros amigos, con la banda y todo eso y fue muy chido. Entonces creo que fueron como los paneles que más disfruté dibujar, pero me divertí un montón. O sea, sí, creo que toda la chama en general estuvo muy divertido. Ahorita que mencionas eso de que varios de tus amigos hacen como cameos, yo ya tuve la oportunidad de ver unas páginas, no lo he visto todo, pero tuve la oportunidad de ver un par de viñetas y en una
sale justamente Alberto Chimal en un puesto de tacos, ¿no? Sí. Que dice así, y que tiene así hasta su puesto de tacos, su letrero que dice Tacos Chimal, ¿no? Y sale así con sus lentecitos y todo chido. Era el cocinero de la obra. Sí, no, claro. No, sí, pues parte también era un poco eso. Es que sí teníamos que colar un puesto de tacos. O sea, sí, claro. Digo, es una aventura en la noche, pero pues ¿qué noche en el DF se respeta sin un puesto de tacos, ¿no? Entonces. No, cierran hasta las cosas, son dioses mexicanos. Entonces, pues sí, el chiste se contaba solo. Sí, no, México sin tacos no era México. O sea, si llevaras a Batman a comer tacos en la CDMX, ¿a qué tacos lo llevarías? Y de órale, Bruno. Bruno, en México es muy raro porque la pregunta tendría que ver, tendría que responderse solamente con si es antes o después de la fiesta. Yo digo que es después de la fiesta. O sea, hay tacos, por ejemplo, me ha pasado como con los del borrego viudo, ¿no? Que ya pero depende de la salsa. No, yo sí creo que depende más bien del alcohol que trae. O sea, eres más exigente antes del alcohol. Claro, ¿no? Cuando, sí, claro. Sí, o sea, alguna vez he probado los tacos del borrego viudo sin alcohol en la sangre y te juro que no son buenos. No son buenos. Completamente de acuerdo contigo. No rifan para nada. Sí, o sea, te juro. Todo el mundo siempre es, no, es que esos tacos son los mejores y que no sé qué. Y es, sí, cuando estás súper tomadísimo, ¿no? Pero borrego viudo, pero sí, no. Entonces es un buen punto. Antes había unos también aquí en Coyoacán que estaban los chupacabras, que estaban también bastante buenos. Entonces creo que ya los movieron también, pero... ¿Ya no están debajo del puente de...? Creo que están ahora debajo del puente. Es que antes estaban en Mero Metro Coyoacán. Entonces estaba riquísimo, pero no. Sí, antes sabían a metro y ahora ya saben a puente. Entonces Batman come chupacabras, ¿no? Pero ya después de la fiesta o de acabar con el crimen. No, Batman come tacos en tacos chimal. Tacos chimal. Cierto. Sí, póngale atención a ese panel. Te digo, cuando yo lo vi, como que me dio mucha risa, pero sentí como bonito justamente por eso. Porque, pues es que los tacos son... O sea, representativos, claro. Sí, ya son tradición, ¿no? Mexicana. De la cultura. De la cultura. Mena, ¿tienes por ahí otra preguntita? No por ahora. Ok, porque yo sí tengo otra por aquí. Vas. Porque me da curiosidad saber, porque ya habías ilustrado superhéroes antes, ¿no? Sí, había trabajado para Marvel haciendo X-Men, unos títulos como Astonishing X-Men, Extermination, y trabajé también dibujé al Hombre Araña cuando vino aquí a México. Súper chingón. Ahí nomás para que se den el quemón. Ahí nomás para que se den el quemón. ¿Qué historia de Spider-Man ilustraste? Recuérdame. Pues no fue una historia, dibujé la portada. ¿Verdad? Cuando viene a México, sí, de la Amazing Annual Spider-Man número 1. Ok. Bueno, basándome en eso, ¿qué cómic o qué historia te gustaría ilustrar después de esto, después de Batman? Te juro que ya no sé. O sea, la verdad es que es un tema bien raro porque sí, o sea, honestamente, o sea, lo que más me gustaba dibujar en la vida eran los X-Men, ¿no? Wolverine. Mi primer panel para Marvel, o sea, la primera vez que tengo chance de dibujar para el extranjero, que además es para Marvel, mi primer panel es literalmente Wolverine y Nightcrawler brincando en una isla llena de dinosaurios. Entonces, o sea, yo ahí ya pensé que no podía dibujar mejor cosa en la vida y en el universo. O sea, eso era ya. Sí, o sea, ya desde ahí ya fue, o sea, me tocó dibujar a Wolverine peleando contra un Velociraptor y a Nightcrawler ahí, o sea, te juro, ya desde ahí ya no tenía para dónde. Luego, de repente también es una pregunta interesante porque, o sea, hay superhéroes que me gustan mucho como fan, pero que no hubiera dibujado. O sea, por ejemplo, Spider-Man se hace un personaje muy difícil, pero es uno de mis personajes favoritos en la vida. Entonces, imagínate que me pongan a dibujarlo y que aparte me permitan traerlo aquí a México, ¿no? En una portada que además, pues se volvió una variante muy especial y bla, 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 que además también tuve el honor de que me la coloreara Edgar Gómez. Entonces, pues imagínate, o sea, dibujo a uno de mis personajes favoritos en la vida, que es Spider-Man, enfrente del Ángel de la Independencia. Yo dije, mira, ya, o sea, ya me puedo. Con eso te dabas por bien servido. Entonces luego llega esto que es, o sea, ya cuando dices, o sea, a ver, espérame, o sea, voy a dibujar a Batman en México, o sea, es como, o sea, ya, o sea, después de esto te juro, ya me siento como en Camino al Dorado, ya sabes, cuando de repente se están platicando así de, pensaste que así terminaría todo y el otro así del caballo fue sorpresa, pues así me siento en la vida, o sea, ya todo esto ya
ya sobrepasa cualquier expectativa. O sea, la verdad es que digo, ahorita porque me interesa mucho la parte de continuar con el cómic de Canek Jr., porque además fue eso, o sea, también pues ya me tocó dibujar a Ash, ya me tocó dibujar ahorita con el proyecto de lucha libre que toda la vida quise hacer, que es Canek Jr., entonces, pues más bien yo creo que ya estoy en ese proceso de vida y que me interesa continuar con eso, pero pues sí son proyectos, ¿qué te puedo decir, no? Ya has dibujado a mis 2 husbandos favoritos de la vida. Estoy tan orgullosa. Claro. O sea, ya dibujaste a Nightcrawler y a Ash Williams. Bro. No sé, pero yo creo que vienen cosas súper chingonas. Y también, o sea, yo espero que con esto de Batman vengan muchísimas más oportunidades también para crecer tus propios proyectos, ¿no? Que a mí es con lo que más me emociona. O sea, no sabes la emoción y el orgullo que me dio verte participar en este proyecto. Gracias. Porque o sea, lo grande que es Batman, aunque yo no sea tan fan de Batman. O sea, it's a thing, claro, por supuesto. No sé si te das cuenta de lo que hiciste, pero no sé, o sea, me emociona mucho más ver tus propios proyectos seguir creciendo y verlos llegar hasta pues, muy, muy alto. Y sobre todo de Canek, creo que es muy, muy, muy importante en este momento para el cómic mexicano. Sí, muchas gracias. Esa es la tirada, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, darnos eso, o sea, porque además también es algo que no piensas, ¿no? Al principio obviamente pues sí lo teníamos en mente, ¿no? Porque pues obviamente cuando te dicen que vas a hacer algo así como la selección mexicana, ¿no? Dentro de un paquete de países, digo, obviamente no es una competencia, pero pues sí se siente la fuerza, ¿no? Por otro lado, pues también tienes que bloquearlo un poco, porque también llega un momento en donde es eso, ¿no? O sea, dices, híjole, pues es que si no voy a poder trabajar ni voy a poder hacer nada, porque pues si voy a estar con la mente de que tengo todos los mexicanos, pues es como muy fuerte, ¿no? Entonces, pues más bien tratas de divertirte, pasarla bien y eso, ¿no? O sea, vincularte, ¿no? Sí, hago mucho el comentario, me vinculaba con mi Rulito de 8 años, ¿no? Y con este rollo de decir, pues ahí está, ¿no? Decirle a mi papá, ya ves como si pude, ¿no? Y decirle a eso, ¿no? O sea, como tratar de sobrellevar un poquito este espíritu de, bueno, pues por eso se dedica uno a lo que se dedica, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces sí es una cosa grande. Muchas gracias, Mena, porque pues siempre viniendo de los amigos se siente eso, ¿no? O sea, como híjole, qué chido que pues ellos saben, ¿no? Toda la chamba que es y todo el trabajo que cuesta, ¿no? Y están como bien a la mano, que saben que todos los peripecias que pasa uno, ¿no? Porque además no todo es como puro rock and roll, ¿no? O sea, sí, fue un periodo largo, ¿no? O sea, en el Inter tuvimos ahí un montón de cosas, ¿no? Digo, sin mencionar que obviamente cuando nosotros nos enteramos de este proyecto, pues estábamos en plena alza de la pandemia, ¿no? O sea, fue impresionante cuando tuvimos que juntar el valor para ir a sacar fotos al centro, porque las necesitábamos por la referencia, por la idea y todo eso, y estar parados en el centro así con el solezazo y vestidos de astronautas, y el centro vacío. O sea, fue una de las imágenes más raras que he visto en mi vida. Entonces, o sea, eso te da miedo, ¿no? Ahorita ya lo ves y lo ves como una experiencia pasada y dices, órale, qué impresionante, pero en el momento en el que te paras en el centro y lo ves vacío, calles como Madero, así dices, madres, o sea, sí es una cosa fuerte, ¿no? Y te digo, y pues al final es por el proyecto, ¿no? Y en ese sentido te digo, o sea, vas, te desenvuelves, te mueves y al final, pues esto es el resultado, ¿no? Y está muy padre, o sea, lo que sea hace rato, ¿no? O sea, por eso también hay cierta responsabilidad de taparnos bien y todo, pero pues sí, con las firmas y con cada persona que lo compró y que se lo quiere llevar firmado, pues es como, híjole, no nos vamos hasta que no quede el último de los libros firmados, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, sientes esta sensación padre de cómo la gente se ha ido apropiando sentido desde adentro del proyecto, y eso es más chido que cualquier otra cosa, porque finalmente lo que nos dedicamos nosotros es a comunicar, a vincularnos. O sea, esto es lo más cercano que la gente puede tener a un corazón abierto, ¿sabes? O sea, porque desde ahí viene todo el trabajo. Entonces, pues obviamente sí es bien chido, ¿no? O sea, cómo la banda se ha ido, pues eso, como acercando al proyecto, y de esa manera se sienten cerca de nosotros. Entonces, pues se hace como una familiota y una comunidad gigantísima, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Y más porque se tiene como esta parte, pues, del orgullo mexa, ¿no? Porque, claro. O sea, si a mí me es que quieres un vato mexicano dibujaba, güey, yo en ese preciso momento voy y me compro mi cómic, ¿no? O sea, que sí, creo que además es lo que muchos hemos hecho. El único país latinoamericano que está ahí, ¿no? O sea, sí.
Descontando Brasil, que bueno, ellos hablan en portugués, ¿no? Pero sí, o sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, o sea, sí fue muy padre porque tuvimos la suerte, por ejemplo, el sábado que nos entrevistaron los chicos argentinos, y era lo que decían, ¿no? Mucho, o sea, este sentimiento de híjole, o sea, a nosotros como latinoamericanos, o sea, al chico argentino le llegó mucho de lo que se trata la historia, ¿no? Pero al final se trata de una chica que desaparece, entonces les llegó muchísimo, porque fue como, híjole, es que me recordó a un amigo que no sé qué. Entonces es muy padre que está ese vínculo, ¿sabes? Que ya no solamente se trata de ser mexicanos, sino ya como latinos podemos identificarnos con la situación, ¿no? Entonces, la verdad es que ha estado padre. O sea, te digo, pero pues ha sido eso, ¿no? O sea, pues muy chido cómo la gente lo vive, ¿no? Y lo respira en ese sentido como propio, porque además al final, pues así es, ¿no? Sí. Digo, al final de cuentas ya cualquier tipo de comunicación, como tú dices, ya sea el caso un podcast, un programa de tele o un cómic como estás haciendo tú, pues ya se vuelve también como una herramienta social, ¿no? O sea, como para hasta comunicar problemas y pues vivencias que realmente sí suceden. Pues es una pregunta, es más bien un comentario interesante, porque, o sea, tratamos de no mantener como esas banderas en el sentido de, pues es mucha responsabilidad, pero sí tratábamos de visibilizar el tema. Es como muy interesante porque, o sea, es muy difícil hablar de determinados temas y más desde la postura en la que estábamos nosotros, pero creo que era una buena manera de darle visibilidad a un problema sin caricaturizarlo, ¿no? Y sin que Batman viniera como a resolverlo, ¿no? Porque además esa es una onda que tienen los problemas latinoamericanos, ¿no? Poner al gringo que nos viene a salvar, pues a veces pareciera una burla, ¿no? Entonces no, o sea, más bien poner esta situación, Batman se topa con esta situación determinada, interviene en ella, como interviene en cualquier situación, pero al final la situación, pues, se queda resuelta una situación, ¿no? Entonces, pero es claro que el problema continúa, ¿no? Entonces, y finalmente es un poco de lo que tratamos de decir, ¿no? O sea, Batman en este caso más bien es un símbolo y nos sirve como tal también para visibilizar la situación, pero sin jugar a esta visión de viene a arreglar las cosas, ¿no? Entonces eso era importante, también para que se vibrara la historia desde ese concepto, no desde, pues, o sea, ya se terminó el problema porque vino Batman, ¿no? O sea, pues no. Exacto, la cuestión, ¿no? del gringo salvando a sus países menores. Claro. Pues mientras más me cuentas, muchísimas más ganas me dan de leerlo. Yo creo que lo voy a comprar ahorita porque me he estado haciendo medio pato. Oye, muy mal, ¿eh? Cambiando. Sí. Patrocínanos. Sí, es que hay varios lugares en donde se puede comprar. O sea, básicamente, otra vez en palabras de Alberto Chimal, en cualquier lugar donde vendan cómics deberían de poder encontrarlo. También han estado haciendo firmas de autógrafos. ¿Dónde son las siguientes? O sea, para cuando podemos ir a verte, a echarte un saludo y a que nos firmes ahí nuestra antología. Saber que es real, ¿no? Que no ahorita las que vienen son en Comicazo. Lo que era Comicastle, que ahora es Fantástico. Vamos a estar justamente este fin de semana. Va a ser el viernes, estamos en Satélite, el sábado estamos en la del Valle, el domingo estamos en Querétaro, la próxima semana estamos en Guadalajara, y creo que de esa semana a la que sigue vamos a estar en Comic Store, si mal no recuerdo. Entonces, ahora, esas tiendas, como Fantástico, pues están manejando la versión en inglés, ¿no? Que es la versión gringa del cómic. Pero yo les recomiendo mucho que compren la versión en español, sobre todo porque es la que tiene muchos extras. Digo, mucha gente, es muy chistoso porque justo ayer tuve esa conversación con una amiga, porque mucha gente que siempre compra en inglés porque es el idioma original, ¿no? Pero en este caso es un cómic que es traducido, entonces ninguno va a tener el idioma original porque todos son todos son originales. Porque todos son traducidos. Ajá, sí, o sea, nosotros nos encargamos de hacer la traducción en inglés, entonces, pues es como, híjole, o sea, vale más la pena comprarlo en México por la versión mexicana en ese sentido, y pues las otras versiones están traducidas, y tampoco en inglés es el lenguaje original de las demás revistas, entonces vale mucho la pena en ese sentido, porque además Smash le metió varios extra, ¿no? Como las páginas en blanco y negro, por ejemplo, de toda la historia, metió la portada que no se quedó, metieron bocetos del personaje de Batman, o sea, todo esto que les he estado platicando viene documentado en el libro, entonces la verdad es que trae un material muy extra, creo que hasta está más barato, ¿no? Entonces sí vale, o sea, vale mucho la pena, que ese es el que consiguen en Sammons, y la tienda Comics Universe son los únicos que están manejando la portada que hicimos Edgar Gómez y yo, la que sale con la atormentada. Ok. Híjole, bueno, pues
pues los dos, ya que ya corrido. De modo que sí, inclusive, digo, ahorita ya no sé si lo estén manejando, pero de lanzamiento, o sea, cuando fue la preventa, que estuvo súper loco porque firmamos un chorro de pósters, ¿no? Venía con una bolsa y con un póster autografiado. Entonces creo que todavía tienen ahí, no sé si todavía tengan la promoción, pero está padre porque pues era eso, te llegaba a tu casa tu póster y tu bolsita. Súper chingón. La verdad es que me da muchísimo gusto que Banamex, como tú, que le ponen todo el corazón a todo lo que están haciendo y sobre todo pues a lo que nos gusta, ¿no? Que a final de cuentas pues aquí todos somos bien geeks, ¿no? Somos bien ñoñotes, entonces amamos todo ese tipo de cosas y pues más algo que tiene que ver con Batman también y pues con México. Cosner, ¿tienes por ahí algo que ibas a decir? Yo tengo aquí como una duda, ahora que como tú lo mencionabas, Raúl, que digamos ya estás como en bueno, yo te veo desde acá abajo, por así decirlo, ¿no? Ya estoy ahorita así faneando, pero yo te veo casi ya como rockstar, ¿no? De los cómics a nivel nacional y todo esto. Bueno, déjame echarte una flor. Tú, digamos, gracias. Ahora que ya estás de lleno en todo esto, a este nivel, donde ya estás como incluso dice Mena, ya dibujando a Batman, que no es cualquier cosa y todo esto, en lo general, en tu experiencia, ¿qué es algo que no te agrada del todo, digamos, del medio? ¿Te gustaría si pudieras tener la capacidad de cambiarlo en el medio de los cómics, que fuera más fácil, que fuera más difícil? No sé cómo tú lo vieras, algo que, digamos, la parte fea de dibujar cómics, ¿cuál dirías tú que es o que te gustaría modificar? Creo que la parte fea, la parte fea Rick Reyes. No, la parte fea creo que es eso, como de repente la crítica nada más, o sea, sí escuchas de repente como gente que tiene ganas de decir así de, bueno, yo leí las historias y nada más me gustó la rusa, la francesa, como haciendo hincapié que la mexicana no. Entonces como, mira, no pasó nada. Inclusive por ahí alguien recomendaba que no era necesario comprar la antología que porque estaba muy cara y es así de, a ver, es un tomo pues multiplica 8 páginas por 14 países, ¿no? O sea, es un montón de páginas. La verdad creo que está en un muy buen precio y más allá de eso, no es solo mi trabajo, o sea, es el trabajo de todo el mundo y es un trabajo de los mejores autores de todo el mundo y vale mucho la pena. Entonces creo que de repente minimizar el trabajo de esa manera solo por querernos tirar entre nosotros se me hace pues escupir para arriba, ¿no? O sea, al final del día yo lo único que no me gusta mucho de este medio es que a veces pareciera que el mejor amigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Entonces es como, afortunadamente, gracias al cielo, y sí tengo que aclararlo, pues han sido los menos, honestamente, ¿no? O sea, la mayoría de la gente ha sido un recibimiento increíblemente bueno, increíblemente cariñoso, ¿no? Eso sí, creo que desde Shine no me tocaba un acercamiento tan buena vibra de la banda, pero sí esta necesidad de repente que tenemos de figurar criticando a las demás personas, cuando también nosotros mismos no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? O sea, y no porque tengan que hacer cómics, sino simplemente pues, por no ser mediocres, ¿no? Entonces, ese es un poco a veces lo que yo siento que a este medio le falta mucho, ¿no? Siempre nos estábamos quejando de que no hay un medio, pero cualquiera que se levanta tantito y hace cosas, luego le estamos tirando. Nos encanta ver cómo cae la gente. El mal del cangrejo, ¿no? ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, obviamente, y quiero decirlo, y de verdad otra vez, sí me encanta remarcarlo, no son los más, gracias al cielo, pero pues como decía mi abuelita, ¿no? Desafortunadamente la bronca de los idiotas es que son más ruidosos, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el tema, ¿no? Que la gente no se quede con esa sensación y con esa idea de que así es todo el medio mexicano, ¿no? Que no todos estamos buscando criticarnos unos a los otros. Nada más es lo único que quizás yo cambiaría del medio, porque la verdad es que hay muchísima calidad. Hay gente que está haciendo cosas increíbles, o sea, no sé, Edgar Gómez, Sergio Ríos, Alejandra Gámez, Motsaki, o sea, hay gente, Edgar Clement, Idalia Candelas, o sea, Emi Hernández, o sea, sí hay un montón de gente que está produciendo un chorro de material y que además vive de eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso de repente le da mucha esperanza a la gente que no sabe cómo empezar, que no sabe cómo dedicarse a esto y que eso está más chido, ¿no? Entonces, yo lo único que les recomiendo o que de corazón creo que sería como padre, pues es como disfruten su chamba y háganla bien.
y ya estar como criticando a todos los demás para tratar de obtener un poquito de notoriedad, pues es como, ¿sabes? O sea, no es necesario, no hace falta, de verdad. O sea, como bien dice, ¿no? Hay que ser chingón sin chingarse a los demás. Pues es que más bien al final del día, pues eso habla más de cada quien, ¿no? O sea, de desde dónde estás como criticando, ¿no? Y cuando ya se nota claro que ya no se, o sea, ya es una crítica personal disfrazada de crítica al cómic, ya es muy triste, ¿no? Porque, envidia. Pues, en lugar de aportar, quitas, ¿no? Es yo lo único que podría decir, y creo que ya se extendió mucho esta parte del tema. No, está bien. Y justo de lo que mencionabas, otra pregunta que yo tenía es, yo he conocido muchos amigos, conocidos, etcétera, que desde el compañero que está en el call center ahí en su tiempo libre dibujando, es cómo se llega, o tú que ya recorriste este camino, no tanto con la idea de darnos el número del boleto ganador de lotería que tú te lo llevaste, sino más bien en esta onda de qué recomendación le podrás dar a alguien que está dibuje y dibuje, pero cómo llega de ahí, de estoy con mi cuaderno dibujando, a donde tú ya llegaste, que es estoy haciendo un personaje oficial, internacional, todo esto. Ahora sí que, ¿qué recomendación podrías darle a todas esas personas? Pues eso, que no piensen que ya llegué, o sea, justamente no existe alguien que ya haya llegado, ¿no? O sea, hasta los dibujantes más famosos tienen que estar constantemente porque no dejas de comer, o sea, ese es el tema, ¿no? Desafortunado, ¿no? O sea, todo el tiempo estás constantemente haciendo proyectos y hay veces eso, que duras muchos años dibujando un proyecto y de repente lo dejas de hacer, entonces ya la gente se le olvida, o sea, no existe un tal como tal, ya llegaste, o sea, es un trabajo y esto es un trabajo como todos en ese sentido y tienes que mantenerte constante, todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo haciendo, porque es como eso, o sea, mucha gente podría pensar, bueno, es que ustedes ya están en un programa, entonces, ¿cómo le hicieron para llegar? Y es como, pues no, esto es una constante, o sea, esto es estar macheteándole, estar sacando, estar armando, o sea, yo te puedo contar, ¿no? Y en ese sentido, alguna vez Guillermo del Toro lo decía, ¿no? Por cada historia buena que te puedo contar, también hay 10,000 de fracasos, ¿no? Y yo te puedo contar que entre ese inter que dibujé el Hombre Araña a que dibujé, más bien de que dibujé X-Men a que dibujé el Hombre Araña, pues hubo como casi 3 años completos de malas historias, ¿no? Y de malos momentos también, ¿no? O sea, la vida personal también te cobra mucho cuota, ¿no? Y también el tema de dedicarte a una profesión como esta, pues hace que también tengas que dedicarte el doble y a veces hasta el triple, ¿no? Entonces, pues estás trabajando también casi todo el tiempo. Yo conozco muy pocos dibujantes de los que ya llegaron, o sea, que tú dices, híjole, ya super rockstar, que no están hasta las 3, 4, 5 de la mañana ahí dándole al trabajo, ¿no? O sea, el otro día inclusive veía en las historias, no sé, por ejemplo, de gente como ¿cómo se llama este chico español, que dibuja Batman también, ¿no? Que dices, híjole, o sea, también está dándole 3, 4 de la mañana, tienen deadlines bien apretados, entonces es eso, ¿no? Y tú dirías, bueno, es que él ya llegó porque ya es ahorita el titular de Batman, pues sí, pero es que así es como funciona el medio, entonces no hay como un tal, pues ya llegaste, más bien es eso, o sea, pues hay un montón de historias y esto es un proceso de estar constantemente, no veas ninguna chamba como chica, no veas ninguna chamba como algo que o sea, cada chamba te acerca a tu proyecto. O sea, yo cuando hice lo de Canek Jr., pues Canek Jr. fue patrocinado prácticamente por mi bolsillo, ¿no? Y fue eso, fue un proyecto que yo tenía muchas ganas y mucha necesidad de sacar, ¿no? O sea, llegó un momento en el que dices, bueno, pero es que ya trabajó en Marvel. Sí, pero ¿y qué? O sea, cada vez que estaba yo en una mesa, pues era firmar cómics que no vendía yo, ¿sabes? O sea, al final del día yo tenía ganas de vender mi propio cómic, ¿no? Mi propia cosa. Entonces tuve la suerte de conocer a Canek Jr. y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi cómic. Entonces también es eso, seguir tus propias aspiraciones, tus propias necesidades, y al final yo que iba a saber que pues eso me iba a terminar siendo como un escalón para llegar a Batman, ¿no? Que si no lo hubiera hecho, o sea, y no lo hubiera sacado, pero bueno, a la gente que le tocó estar de cerca, saben que ese cómic se tuvo que colorear, por ejemplo, en un fin de semana, porque el colorista me dejó colgado ya a punto de entrar a la imprenta. Entonces te digo, son historias de fracaso y historias de éxito al mismo tiempo, porque pues son historias que en ese momento pues era como, híjole, o sea, no manches, o sea, pues mejor lo sacamos en blanco y negro. No, yo quiero que salga a color. Entonces, si no lo hubiéramos impreso. Entonces, son ese tipo de historias las que de repente no se cuentan tras bambalinas, porque pues sí, o sea, digo, aquí es padre cuando te paras y pues sí, ay, sí, miren, ya dibujé esto, está padre, pero este proyecto para mí ya se acabó, o sea, se acabó en el sentido de que yo ya lo terminé, ya lo entregué. Ahora lo que viene es que otros proyectos siguen y que otros proyectos continúan para el siguiente año, ¿sí me explico? Porque de eso se trata esta chamba. Entonces, es padrísimo, porque además
pues te regocija mucho y es muy padre que la gente sí se esté vinculando con la chamba, pero la verdad, pues yo esa chamba ya la cobré, ya me gasté el dinero, o sea, al final del día ahorita lo que me interesa es, pues sí, ¿a dónde va? Sí, y tampoco se ganan millones de estos, o sea, al final del día ese es un poco el tema. Entonces, ¿cómo te vas moviendo? ¿Cómo vas sacando otras cosas? ¿Cuál va a ser tu siguiente proyecto? Y no detenerte. Entonces, pues así es, o sea, y te digo, o sea, en el Inter en el que Marvel no me habló, me gané una beca del Fonca, ¿no? Entonces, o sea, sí, fue un apoyo. Entonces, pues es eso, nada más no quedarte quieto y no pensar en que, bueno, claro, es que como yo no tengo la posibilidad, pero yo tampoco tenía las posibilidades, o sea, yo no vengo de una familia de dinero y a mí mi familia me dejó de mantener desde que yo tenía 14 años, entonces, pues ese es el tema, ¿no? Y si yo pude lograrlo, pues creo que cualquiera podría, ¿no? Y no lo digo como en esta versión whitezican de bueno, es que solo pobre se darle ganas, exacto, claro. exacto. Sí, no, pues a veces es necesario, ¿no? O sea, a veces sí, o sea, pues tienes que comer latitas de atún y parte del trabajo, pero pues eso, o sea, yo muchos años trabajaba en agencia y luego todavía de la agencia tenía que regresar a casa, hacer storyboards, hacer ilustraciones, dormía yo 3 o 4 horas, duré casi 5 años durmiendo 4 o 5 horas, o sea, no era, y a veces cuando tenía suerte y dormía, pero bueno, los que me conocen saben perfectamente que el dormir de repente no es parte de la labor del dibujante, ¿no? Entonces, que el soñar está muy sobrevalorado, ¿no? Entonces, I know that feeling, bro. Sí. Yo lo digo como queja, o sea, también tiene parte de su encanto, o sea, también es parte de lo divertido dedicarte a esto, digo, por eso prefiero dedicarme a esto que estar haciendo cuentas en un banco, ¿no? Pero es eso, porque viene con esos bemoles, pero pues también la gente que se la pasa haciendo cuentas en el banco, pues también tiene horarios bien pesados, tienen que aguantar un jefe estúpido, o sea, hay muchas cosas que cada cosa tiene sus bemoles. Entonces esta chamba, en ese sentido, pues es nada más eso, que la gente se dé cuenta que también tiene sus bemoles, no todo es rockstareo ni rock and roll, ¿no? O sea, también inclusive esto, ¿no? Las entrevistas siempre te ayudan a eso, a darte difusión, a que la gente te conozca, que la gente conozca tu proceso de trabajo y pues aquí está uno, ¿no? Y recuerden que sobre Tony todo Stark lloraba. Perdón. Sí, sobre todo es justo eso que mencionas, de no rendirse, porque obviamente no a su primer dibujo van a ser los mejores, no a la primera vez incluso que presenten su trabajo a los que vienen a cazar talentos de Marvel, de DC, a la primera no te vas a quedar, igual a la tercera, a la cuarta, a la quinta, pero es un trabajo que requiere mucha disciplina, mucha pasión y sobre todo perseverancia. De que sí, es como hay muchos arriba de ti, ¿no? Entonces tienes que no glamorizarlo, claro. Y yo creo que ese es el verdadero talento, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque además dibujantes que ahorita son super rockstars y los ves cuando empezaron y no eran exactamente igual de buenos que como son ahorita, o sea, también es un proceso de aprendizaje, o sea, estás todo el tiempo aprendiendo y es parte de lo bonito, o sea, porque te digo, o sea, cosas pasa como con los hijos, ¿no? De repente pareciera que uno se está queje todo el tiempo, pero en realidad lo disfruta, ¿no? Es parte de lo bonito, ¿no? El tener que estar cambiando pañales o tener que estar, pues, arreglando cosas, también es parte del encanto de ser papá, entonces es muy padre, o sea, pero también de repente lo platicas con la gente y parece que estás como agotadísimo, ¿no? Y no, en realidad es parte del proceso, y es lo que te digo, o sea, al final es divertido y tiene sus bemoles, ¿no? O sea, ahorita ya hay muchas cosas que ya veo en retrospectiva y digo, órale, ¿no? Pero sí, obviamente, en el momento en el que llevas una semana trabajando una portada y te dicen, ¿sabes que no? Y vamos con otra, pues híjole, no te sientes el más rockstar del mundo, ¿sabes? O sea, es como, ahí sí te dan ganas de aplicarla de, oye, pero híjole, o sea, sí. Pues no. Pero no le vas a poner a decirle eso a DC, pero así como no se lo vas a decir a DC, pues tampoco se lo vas a decir a Carnitas Tres Cochinitos, ¿sabes? O sea, porque pues, es tu cliente. Entonces, o sea, son formas de trabajar. Y eso yo lo aprendí limpiando pisos, lo aprendí trabajando de mensajero, trabajando de mesero, trabajando de vendedor puerta por puerta. O sea, al final siempre son trabajos de servicio. Entonces, pues es eso. Nunca hay el rockstar de, híjole, pues es que, digo, obviamente vas atravesando por muchas etapas en la vida, pero pues lo que ahorita he aprendido es eso, ¿no? Por eso hace un segundo que decías, bueno, pues es que desde abajo, no, yo creo que no existe nada de abajo. Yo creo que todos somos laterales. Y en ese sentido, todos estamos desde el mismo lugar. O sea, nada más la única diferencia entre tú y yo es que yo dibujo cómics, ¿no? Y tú estás atrás de un micrófono y eso está súper chido. Entonces, lo mismo pasa con los dibujantes. La única diferencia que hay entre yo y pues un chavito que está empezando, pues son los años que yo llevo dibujando. Pero de eso a que termine en el mismo lugar que yo creo que no hay ninguna posibilidad que diga lo contrario, ¿sabes? Y dentro de esta carrera te digo que antes de que empezamos a grabar, pues de ahí viene incluso tu trabajo cuando hiciste Lonchimán. Lonchibón,
Qué rápido es comer rico, presenta a su superhéroe exclusivo, Lonchiman. Sí, sí, porque eso que mencionabas hace rato, ¿no? Lonchiman fue un perfecto. Y eso, cuando lo hice con todo el amor del mundo. O sea, fue eso. O sea, pues son esas chavas que la gente dice, ay, es que yo luego nada más las hago por comer. Y es, no, a mí que no, nunca he conocido una chamba que yo solo haga por comer. O sea, así sea Lonchiman o las cosas más buenísimo Lonchiman. Pequeñas que te puedas imaginar. No, claro, me divertí un montón. Y justamente con Lonchiman fue, ¿saben qué onda? Porfa, hagamos un luchador. O sea, ahí queríamos un superhéroe. O sea, ellos tenían un boceto de un superhéroe, por eso me buscaron a mí y fue como, no, porfa, hagamos un luchador, ya que estamos en esas. Entonces fue muy divertido porque ya después de ahí era Lonchiman contra el hambre invisible, ¿no? Como contra el hambre araña, ¿no? Y entonces era muy divertida, o sea, eso era eso, y nos divertimos un montón haciéndolo, ¿no? Entonces de eso se trata, o sea, no existe cliente chico, ¿no? Que digo, tampoco era un cliente chico en ese momento, pero no, claro que no. Te diviertes un montón y en lo que duró fue puro rock and roll, ¿no? Y lo disfruté tanto como ahorita disfruté haciendo Batman, ¿no? Claro que Batman me llena mucho más de otras cosas, pero pues en ese momento sí fue muy, muy divertido. O sea, al final de eso se trata. Para quien no tenga la referencia, Lonchiman era un personaje de la marca Lonchibón, ¿no? De estos sándwiches de Oxxo, de tiendita, que a mí me quitan muy bien el hambre. Buenísimos. Pero sí, o sea, de repente yo hacer esta relación de, espera un momento, el que está dibujando ahorita Batman es el que hizo Lonchiman, o sea, y ves precisamente este crecimiento, o sea, uno desde afuera ve y dices, ahí está el ejemplo, ahí está el trabajo, o sea, ninguna puerta es chica, ninguna puerta es grande, y al fin de cuentas está ayudando. Peter Jackson también hizo Tu mamá se comió a mi perro y El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, el cielo es el límite, amigos. El cielo es el límite, ustedes denle. Yo sí tengo aquí otra duda, que bueno, creo que ya nos habías aclarado lo de la pandemia, cómo llegó a afectar lo de tu trabajo ahora que pues, estabas empezando, ¿no? Con todo este proyecto. Aparte del camping, de tener que dibujar, bueno, supongo mucho en casa lo de tu empleo, pero todo lo demás, ¿cómo se ve afectado ahora que sigue? Pues técnicamente seguimos en pandemia al momento de estar grabando esto, entonces, ¿cómo mina tu trabajo en este caso, lo de la pandemia? Es un tema bien chistoso porque, o sea, bueno, cualquiera que me conozca también sabe que yo paso casi la mayor parte del tiempo en casa y pues bueno, si se pueden dar cuenta, pues mi casa está diseñada completamente para que sea un búnker, ¿no? O sea, tengo cómics, películas, juguetes y todo para que pueda yo estar aquí encerrado súper bien. Y la verdad es que honestamente normalmente me la paso muy bien encerrado. El problema fue que como pues yo tenía como 2 o 3 salidas a la semana que eran las que me regalaban mucho ese respiro, ¿no? Entonces al principio fue muy difícil porque no solo fue ya no tengo el respiro, sino aparte, por ejemplo, pues estuvieron mis hijos aquí en casa un muy buen rato. Entonces tener que estar ahí jugándole al papá luchón y tener que estar alternando. Y bueno, también el ambiente de histeria que había en ese momento, ¿no? Porque pues obviamente era una pandemia mundial, esta gente lo estaba manejando pues de muchas maneras, entonces pues sí fue un tema bien variado, ¿no? Que tuvo como muchos bémoles, también no hubo cosas muy buenas, porque justamente eso, también tener aquí a mis hijos, pues me ayudó mucho a mantenerme muy estoico al principio, ¿no? Y poder eso como reacomodarme, pero pues sí, tener que de repente... No, y aparte experiencias bien padres, digo, ya voy a contar acá cosas Adelante. personales, pero me acuerdo cuando tu niño justo se aventó su cómic de la pandemia. Que eso fue precioso. No. O sea, poder, no sé, convivir con ellos de esa forma y que compartan tu trabajo, que ellos también estén creando cosas y está súper mágico. Sí, no, mi hija también, o sea, por ejemplo, eso, poder pintar el cabello y cosas así por el estilo, raparnos y sí, no, fue muy divertido. No, o sea, te digo, tuvo muchas cosas muy buenas. O sea, tratamos de verlo desde esa manera. Lo único que sí es que, pues, por ejemplo, también algo que sí hice y fue muy raro fue, pues me empecé a llenar de trabajo, o sea, porque cada trabajo que me caía tenía que decir, yo decía que sí, porque me entró este pavor de híjole, pues es que qué pasa si se vienen las épocas de vacas flacas, entonces y pues eso hizo que también un par de trabajos pues se quedaran volando cuando cayó lo de Batman, porque pues fue como de híjole, ahora tengo que darle prioridad a esto y definitivamente no le puedo dar prioridad a estas otras cosas, entonces de repente sí era un tema que me empecé a dar cuenta que yo ya estaba ansioso con ese tema de híjole, es que estoy preocupado por el dinero, entonces sí son cosas que por ejemplo normalmente pues no, o sea, trato de irme como más administrado, trato de irme como más tranquilo
y aquí sí me di cuenta que sí entré como en cierto caos, ¿no? Y por ejemplo esto, y bueno, pues el temor que me daba al principio salir, ¿no? O sea, esta sensación de casi abrir la puerta al exterior, o sea, sí era una sensación de agorafobia terrible, ¿no? Y pues bueno, en el Inter pasaron muchas cosas que hicieron que tuviera yo que salir, y pues fue como eso, como irme un poquito acomodando, ¿no? Entonces, sí, o sea, esa vez, por ejemplo, que hicimos lo de la salida al centro, pues sí sentíamos que estábamos como en 28 días después, o sea, sí, una cosa rarísima. Sí, no fuera gratis el fin del mundo prácticamente. Sí, no, la sensación era muy esa, ¿no? Entonces también era eso, pues trataba de estar, como de repente también sentías eso, como díjole, ¿yo qué estoy haciendo aquí haciendo cómics, no? O sea, al principio sí te sentías como muy raro, ¿no? Ya después también, pues valoras que el entretenimiento es una parte muy importante y te das cuenta como el valor que tiene lo que estás haciendo, entonces ya lo empiezas a validar desde otro punto, pero al principio sí era como un caos, ¿no? Pero bueno, pues ya ahorita ya creo que ya estamos tratando de acomodarnos más y pues también tan mentalizándonos a que pues no es algo que vaya a terminar pronto, ¿no? O sea, no te clavas ya como al principio de estarte metiendo en, no, bueno, es que esto en 3 meses, bueno, en 6 meses, bueno, en 1 año, bueno, quizás con suerte en año y medio, ya es como, mira, ahorita tratamos de acomodarnos a esta nueva realidad y vamos viendo y pues a partir de eso es que nos movemos, ¿no? Sí, adaptarse. ¿Algún día te volveré a ver? No lo sé. Sí, seguro que sí. Ya vamos por esas hamburguesas veganas, invitamos a Raúl. Sí. Ya hay que hacer eso. Bueno, no las conozco, según yo sí una vez fuimos, ¿no? ¿Fueron? No, fuimos a las tortas. Ok, yo dije, ¿ya fuiste a las hamburguesas? ¿Y no nos invitaste, Alex, y a mí? Okay, no, pero previo a la... Sí, así muy. Cuando todavía nos podíamos ver. Sí. Pues sí, hay que tomar esas medidas. Ya medio va regresando Alex, pero en lo que medio va entrando, ya de las últimas preguntas todavía que tengo por ahí. ¿Tú qué facilidad o injerencia tienes, Raúl, para, digamos, si tú quisieras crear tu propio personaje, lanzar el cómic, incluso voy a meter este nuevo personaje a DC y que me lo tomen en cuenta? ¿Todo esto es un sueño guajiro? ¿Si se puede? ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo se maneja? Pues en este caso, con lo del personaje que podríamos crear para este proyecto, se hizo, ¿no? Se creó a la Atormentada y se incluyó. Ya ahorita, pues no sé, ya también sería cuestión de, también ahorita estamos como en este proceso de relax. No sé qué proyectos, o sea, sí tengo otros proyectos que vienen a futuro de los que algunos no puedo hablar, otros sí, pero pues no sé cómo vaya a estar ahorita en ese sentido el universo de DC, ¿no? O sea... Entonces, en una de esas toman a la Atormentada y ya la vuelven canon y le empiezan a hacer sus sí, ¿no? Pero hacerlo DC, ¿no? Sí, es un tema interesante. Sí, claro, cuando la diseñamos con toda esa idea, ¿no? De que, porque así te lo vendía inclusive cuando nos avisaron el proyecto de, bueno, ustedes pueden meter un proyecto, un personaje a DC, ¿no? Pero también, no sé, ya como autor también, o sea, dices, híjole, pues mira, estoy haciendo Canek Jr., ¿sabes? O sea, y tengo... Estoy atascado, ¿no? O sea, ya deja de eso, más bien ya tengo mis propios personajes y los estoy tratando como de desarrollar desde ahí. Entonces, sí está padre y está muy chido, o sea, lo que se hizo con DC, o sea, está súper chidísimo, pero otra vez lo mismo, o sea, pues esos tomos que si es un éxito en ventas o no lo es, al final a mí no me va ni beneficiar ni afectar, porque en su momento pasó lo mismo con Marvel, o sea, es pues más bien qué chido, qué bueno que se haga. Yo voy a seguir haciendo como otros proyectos y ahorita me interesa mucho eso, ¿no? Los proyectos de autor, como darle peso a Canek Jr., creo que es ahorita estoy haciendo también un cómic que se llama La Liga de los Arcángeles Negros, entonces pues sí va por ahí un poco ahorita mis tiros, ¿no? O sea, inmediato, ¿no? O sea, es lo que te puedo platicar, ¿no? Obviamente hay otros proyectos internacionales que están como bastante coquetos, pero en algunos todavía estoy en veremos, ¿no? O sea, porque son procesos largos, sí. Ojalá que se hagan y ya cuando esté plasmado, pues te volvemos a invitar. Oye, ¿dónde podemos comprar, dónde podemos leer Canek Jr.? Lo pueden conseguir en Amazon, está en inglés, y lo pueden conseguir en físico todavía en las tiendas de Fantástico. Lo deben de tener todavía ahí, lo pueden pedir por correo, lo cual está padre porque creo que tienen envíos a toda la República. Bien, entonces ahí en la página de Fantástico pueden poner Canek Jr. y ahí lo encuentran. Perfectísimo. ¿Cuántos números todavía tienes planeados de hacer de Canek o cómo está la onda por allí?
Mira, ahorita por lo pronto la idea es sacar el número 2, que ya lleva casi un año de retraso, porque pues sí, o sea, toda la pandemia nos dio una torre totalmente al plan económico que traíamos inclusive, ¿no? O sea, estábamos muy organizados en cuanto a todo y ¡prum! O sea, se nos cayó, entonces prácticamente va a ser empezar de ceros. Pero una de las políticas que traíamos con Canek Jr. era que cada cómic funcionara un poco de manera independiente, para que no tuvieras esta sensación de si compras el número... ok. Sí, para que no sería el número 2. Híjole, ya me lo perdí, ¿no? Exacto, sería como una nueva novela de Canek Jr., ¿no? Entonces sí, también para no tener un poquito ese rollo, ¿no? Porque además también el número 1 era muy exclusivo, ¿no? O sea, pues era un single de 24 páginas que pues al final del día la idea era esa, que si tú lo tenías, ya no te pudieras, o sea, ya no vamos a sacar más, o sea, quizás en alguna recopilación o alguna cosa así, pero la verdad es que el plan es justo eso, o sea, que cada edición sea diferente para que también tenga ese valor de colección, ¿no? O sea, finalmente es de lo que se trata un poco esto, ¿no? Entonces, pues es un poco el plan ahorita, ¿no? Entonces, desde ahí, pues estamos tratando de ver cómo resolvemos lo del número 2. A mí me interesa que ya se resuelva pronto, pero pues ahorita era eso, ¿no? Disfrutar la prisa que traemos con Batman. Me estás generando una necesidad claro. Que no te necesitaba, Raúl, ¿ya ves? ¡Ay! Se lo compra ahorita. Del plan maquiavélico. Gracias, me gusta el dinero. Es ahora nunca, maldita sea. Oye, aquí tenemos como, digamos que se va a volver tradición ya el tener cada semana una recomendación para nuestros fans. Entonces, ya sea de algo que hayas escuchado, que hayas leído, comido también, lo que sea. Entonces queremos preguntarte a ti, ¿qué recomendación nos darías esta semana? Te digo, lo que hayas visto, leído, lo que quieras recomendar. Cine, tele, lo que quieras. Es tu espacio de recomendar. Bueno, esa es una pregunta bien difícil porque además han sido muchas cosas. No, yo no sé. Les recomiendo que bueno, acabo de ver Rock and Roll de Guy Ritchie, se la recomiendo mucho. Uy, sí, qué chulada. No pueden morirse sin ver esa película. Claro, creo que esa es mi recomendación de hoy. Muy buena recomendación, de hecho. Y si se la quieren ver con unas cervezas y unas alitas de pollo veganas, estarían increíbles. También. Men autoriza eso. Men autoriza eso. Like. Sí, claro que sí. Sí, esas películas de Guy Ritchie están como... Son hermosamente bizarras. Sí. Porque están como bien raras, ¿no? Rock and Roll fue de las últimas que yo digo que estuvo genial, así perfecta, porque ya después sacó otras que dices, algunas sí, otras no, pero Rock and Roll es que tiene mucho que ver con depende de qué quiera contar, o sea, exacto. Hay cosas y cómo lo quiera contar. Lo que pasa es que el problema es que también de repente se parece, porque por ejemplo a mí Rey Arturo me gustó, pero me gustó por eso, porque ya la ves como película de Guy Ritchie, entonces es como, está chistosa. Ajá. Pero por ejemplo la última que fue Gentleman, o sea, sí me gustó, pero se me hizo larga comparada con las otras. Entonces, y es que, por ejemplo, es eso, o sea, Rock and Roll me divierte mucho, o sea, es muy gracioso ver a Gerald Butler bailar y tan seguro de sí mismo y tan se siente el ritmo y aquí se siente la competencia y es como, no sé, sí, y además tiene un casting increíble, entonces creo que sí, porque hasta el chavo ese que le hace de Doctor Doom sale ahí, muy cool. Entonces, que es cierto, sí. Sí, creo que es la única buena película que ha hecho ese actor, porque también cuando sale en Clash of the Titans 2, si mal no recuerdo, es Saga, no, dejémoslo así, porque si no, fue una cosa bien aberrante. Pero es una pena porque es un muy buen actor, entonces es como este chavo de Misfits, ¿no? Que son sus que papeles. Sale de... Ajá, sí, como que lo escogen bien. Entonces, pues, esa creo que sería la recomendación que yo podría hacerles de la semana. Y antes ya de que se acabe el programa, querían Mena y Alex evitar que te preguntara esto, pero ¿tú qué opinas de Ryan Gosling? ¿Piensas que es guapo o no? Así, pregúntame. También depende en qué papel. ¿En qué papel? Me parece que es un chico atractivo, pero me parece un poco tonto. Entonces, como a mí sí me tiene que conquistar esa mirada que se vean como inteligente, no sé, yo soy Tim Cavill, se me hace así como... ¿Verdad? Guapo, inteligente. Sí, o sea, el otro se me hace un chico lindo y es como, sí estás guapo, pero híjole, sí me tendrías que convencer. O sea, se me hace muy pagado de sí mismo, ¿sabes? O sea, como que Ryan Gosling sabe que es Ryan Gosling, entonces siento que no se gana mi corazón. O sea, no tiene esta parte de... O sea, sí. No. Y por ejemplo, no sé, o sea, Henry Cavill arma sus propias computadoras y es todo. Claro. Eso sí, no, Cavill hace ejercicio y todo. Es el Witcher, ¿no? Y aparte
Juega Su Witch perro también. se llama Kalel. Exacto, o sea, ese tipo Ajá. de detallitos, por ejemplo, así es como, o sea, sabes si se está esmerando en ganarse mi corazón. El otro solo se sabe guapo y anda por la vida ahí presumiéndonos, ¿no? Paseándose. Definitivamente eres amigo de Mena, entonces sí, está bien. Perfecto. Pues no sé, ustedes compañeros todavía tienen alguna otra pregunta que hacerle aquí a Raúl antes de que ya nos estamos yendo o algo más. No, yo no. Pues Cumplimos. nada más que agradecerle y pues decirle que ojalá tenga mucho éxito, que le siguen llegando muchas cosas chingonas, y no nada más a él, sino también a toda la banda, ¿no? Que trabaja en esta industria y a los mexicanos en general que trabajan en esta onda. Entonces, pues muchas gracias. Esperamos tenerte de vuelta por aquí, pues cuando tú quieras. Si quieres la semana que viene también, ¿eh? Para Ya, hablar de What If, que te encanta. Que te está Odio What If. encantando. Bueno, también, no, lo estoy odiando. tengo que reconocer que el último capítulo, que fue el de el Killmonger, y este capítulo del Thor El bailarín. de Thor estuvo Ay, bien el divertido. ¿Les Fíjate gustó? que es lo que les decía. Sí, Sí, ¿sabes sí. qué pasa? Yo odio la serie. Una de las cosas que más odio de esta serie son los chistes ramplones y sosos, así los detesto. Ajá. Excepto cuando haces, o sea, cuando la intención es hacer chistes ramplones. Ah. Es O sea, Thor Fiestero es completamente ya. Este episodio era para hagamos eso. Empieza es eso. Entonces, como empieza y te está, es como, o sea, mis películas favoritas de Marvel son Winter Soldier y Guardianes de la Galaxia, pero es que es eso, es que Guardianes de la Galaxia sí busca hacer una comedia. Entonces, como busca hacer una comedia, pues te diviertes. Es como cuando estás viendo Suicide Squad. O sea, si dices, híjole, es que voy a estar esperando una historia bien profunda que me va a llegar al alma y me va a hacer reconocerme a mí mismo en Harley Quinn, pues entonces tienes broncas tú, mano, ¿no? Pero sí, o sea, me acuerdo que cuando fui a ver Snakes on a Plane, ¿no? Y salimos del cine, alguien dijo, es que qué tontería, o sea, no manches, y fue así de, dude, o sea, la película se llamaba Snakes on a Plane. El cartel era un avión con 2 serpientes cruzadas. Sí. Carajos esperabas ver, o sea, ¿dónde esperabas ver al Ciudadano Kane ahí metido? Snakes in a Motherfucking play. Entonces, exacto, o sea, y aquí yo creo que esa es un poco la premisa, que si estás viendo esta serie, o sea, si estás viendo el capítulo del Thor Fiestero, pues, o sea, empieza muy bien, y creo que hasta el final que le dan, ¿no? Que digo sin spoilers, creo que tiene una jiribilla que es dentro de la comedia, pero que es bastante fuerte. Entonces, ese tipo de cosas se me hacen muy buenas, porque siento que es eso, juegas bien con la comedia, o sea, y dentro de la comedia, que a mí por eso toda la vida se me hace increíble que Thor fuera una película, una chick flick, o sea, se me hizo una genialidad. Entonces, pero es eso, porque son congruentes consigo mismo. Pero, por ejemplo, el capítulo de los zombies se me hizo el peor de todos los capítulos, porque es eso, no sabes si es una comedia, o sea, no es de repente Zombieland, pero de repente le quieren meter drama, de repente entonces ahí cuando me dices, me pierden muy cañón, o sea, los chistes son malísimos. Y aquí los chistes eran malísimos, pero pues de eso iba. Estabas viendo a Thor ahí, fiestero, era Thor, o sea, pedo en Midgard. Sí, o sea, era muy divertido, o sea, no había manera que ese chiste no funcionara, entonces creo que de eso se trataba, pero ahí estuvo bien, y que, por ejemplo, con Killmonger se me hizo bueno que no hubiera tanto chiste, ¿no? Que fuera muy serio este capítulo, pero que era un poco lo que se trataba, entonces creo que hasta ahorita ese y el capítulo que también me encantó, el del Doctor Strange, han sido mis favoritos de What If, ¿no? Y que además sí me gustaron mucho, o sea, ni siquiera fue bueno, es que estos sí me gustaron. No, o sea, sí me gustaron mucho. Los otros sí me han parecido terribles con T de no manches, qué diablo les pasó. Para quien no decía que no hablábamos de What If, miren, ya está Raúl ahí se nos adelantó. Pero precisamente ahí están las opiniones. Estamos creo que igual todos. Pero mira, ya para cuando acabe, sería, si gustas ahí luego repetir aquí de invitado, ya ranteamos y echamos flores. Mena sabe que me encanta. Bien, entonces, sí, vamos a echar chismecito. Pues a todos los que nos escuchan, recuerden que Batman El Mundo ya está disponible. De preferencia, ya saben, cómprenlo en español. Es una antología de 184 páginas y pasta dura. Cómprenlo, está padre. Tiene muchas cosas mexas y de otros países también. Entonces, no escatimen, no está caro. Yo digo que no está caro. Compren 2 portadas, por favor. Ahí. Compren las 2 portadas y pues ahí nos vamos viendo, ¿no? Eso sí. Y ya por último, Raúl, aquí como un espacio libre, ¿tú algún anuncio o algo que quieras de una vez dar o repetir? Cualquier cosa.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, así que compartir más que entre colegas, entre amigos. Siempre es bien divertido estar echando chisme. La próxima vez está más padre que me inviten a echar chisme de otras cosas. Claro, con gusto. Pero con gusto. Bienvenido, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Los invito a que conozcan nada más mis redes sociales. Estoy como Rulo-Valdés con doble S. Entonces, por favor, cáiganle para platicar qué les pareció el cómic, ¿no? Pueden taguearme también. Algo que está haciendo la gente muy chido es que de repente todos los que han leído Batman The World me han estado tagueando qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, también se vale. O sea, todo este tipo. Sí, porque lo que decía hace rato dentro de la crítica también tiene que ver mucho pues es como, más bien como la manera en la que lo sacan, pero también si no te gustó, se vale, y se vale un montón, ¿no? Entonces, no. Está padre. Sí, no, o sea, cállense. ¿Les va a gustar o les va a gustar? Si no les gusta, lo reportamos. Pero muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un gusto. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Y pues bueno, Mena, tu despedida ahí. Pues nada, igual, Rulo, muchas gracias. Y ya llévame a las luchas. Prometido. Tiene mucho que no vamos a las luchas y eso me pone muy triste. Y pues no, nada, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Fan Stuff y los escuchamos por ahí. Nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en todos lados. En Google también. Estamos también, en Dresser, que nadie lo ocupa. Deezer. ¿Qué es eso? Exacto, quién sabe, pero ya estamos ahí. Y algún día tal vez se me ocurra subir todos los podcasts allá a YouTube, nada más que me den autorización de que se vean nuestras caras, porque mis compañeros no quieren. Pero bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos también en redes sociales, en Facebook e Instagram, como Fan Stuff Podcast, todo junto. Y pues nada más. Muchísimas gracias de nuevo, Raúl, a mis compañeros. Y pues nos escuchamos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Sí. Vámonos. Bye. Este podcast fue producido por Eric Fillmore, @Cosner.